Bien, entonces arrancamos con la clase de hoy, que es React Native, que para darle un poco más de contexto a React Native, durante mucho tiempo, o al menos durante los 2000, fue el boom de la web y era todo, todas las empresas tenían que poner sus aplicaciones en la web y se consumían con aplicaciones de escritorio, pero hoy hay infinidad de dispositivos de distintos tipos que se pueden conectar a una red IP y conectarse a la Internet y consumir o brindar servicios a través de backends que están disponibles en la Internet. Con la aparición de los dispositivos móviles y las tablets y todo eso, que son sistemas operativos distintos y no es lo mismo un sistema de escritorio que Android o iOS o, no sé, Windows o los que desaparecen en el camino. Está el tema de cómo distribuir las aplicaciones web o las aplicaciones interactivas a estos dispositivos que, bueno, al día de hoy no son nuevos, pero en un momento es como que eran completamente novedosos, pero lo que sí hoy es como uno de los dispositivos más comunes. Hoy es más común que la gente tenga un celular que una computadora de escritorio. Entonces, el tema de cómo distribuirlo al mayor público posible implica entender cómo hacer para publicar o hacer que una aplicación llegue o a un dispositivo, que se pueda instalar en un dispositivo o que se pueda consumir desde un dispositivo. Y para hacer esto hay distintas formas. Hay lo que se conocen como Progressive Web Apps, que son básicamente aplicaciones web, son páginas web con HTML, JavaScript, que se agregan unos recursos más que son el manifest, y dentro de ese archivo manifest.json se declaran ciertos assets, y lo que permite hacer eso es que un celular que maneje, que soporte Progressive Web Apps, te permite instalar una aplicación web como si fuera una aplicación nativa o como si fuera una aplicación que no la distinguís de la nativa. Esto que digo en realidad es parcialmente cierto porque en Android en particular, cuando te instalas una Progressive Web App, es casi indistinguible de una aplicación nativa, pero en iOS, cuando lo querés correr, como Apple tiene más requisitos sobre la seguridad de las aplicaciones, sobre los estilos que se usan, sobre permisos y cosas de cuestiones de acceso a funcionalidades del dispositivo, cuando corres una Progressive Web App en iOS, generalmente no es tan indistinguible, sino que te inicia Safari y lo ves como si fuera una cosa medio híbrida entre una aplicación y una página web. En cambio, en Android tiene una integración en la cual te borra los bordes del Chrome y te hace correr y parece como que estás usando una aplicación nativa, digamos, o similar a nativa, pero en realidad estás corriendo una página web y es un Chrome que simplemente está corriendo una página web. La alternativa a esto sería codear directamente en Android y codear directamente en iOS y tener ahí la situación de que tengo que mantener una base de código para los clientes que estén usando Android y otra base de código para los clientes que estén usando iOS. Y esto implica como una especie de doble mantenimiento sobre al menos sobre el frontend o sobre la parte de presentación de los servicios. Otra alternativa que también es muy común es simplemente hacer un sitio que sea responsive. ¿Qué es responsive? Responsive es usando CSS, usando estilos, me configuro, hago configuraciones de CSS que están adaptadas a ciertos tamaños de dispositivos. En particular con una directiva de CSS que se llama Media Query, permite, por ejemplo, hacer que ciertos estilos se apliquen cuando los dispositivos tienen tal tamaño o cuando tienen mayor o menor. Es como que permite una variabilidad de ajuste sobre eso, en la cual te permite como ajustar los estilos para ciertos dispositivos, y esos ajustes que puedes hacer pueden cambiar completamente la presentación del sitio. O sea, algo que lo tenías presentado como, no sé, columnas o como en un dispositivo grande lo pones como filas, con Media Query o con esta configuración responsive, haces que se presente como columnas en lugar de estar presentado como filas, entonces te permite hacer que una página web se vea bien en un dispositivo más chico.
Y la otra alternativa, que es más o menos la que en parte viene a traer React Native, es la de las API híbridas, que en realidad no, hasta donde conozco no hay como una definición precisa de las apps híbridas, pero las apps híbridas son apps que tienen alguna parte que están corriendo JavaScript o HTML y otra parte que está corriendo completamente nativa. Y son híbridas porque están haciendo estas dos cosas de mezclar un poco de partes de la aplicación armadas de forma completamente nativa, con Android o con iOS, y otras partes corriendo JavaScript. Y a veces incluso lo que hacen es levantan una web view, que vendría a ser como una especie de browser, que los tenés en Android, en Android creo que se llama WebView, me parece que en iOS tiene otro nombre, pero es básicamente como levantarte un browser que está corriendo adentro de la aplicación, y a eso también se le llaman app híbridas, porque justamente hacen esto de que tenés una app que arranca de forma nativa, pero de repente, de forma escondida, te lanza un componente interno que es un browser y carga JavaScript y carga HTML. React Native, en realidad, lo que hace no es tan híbrido. Hay gente que se podría decir que es híbrido porque estás corriendo JavaScript, pero lo que hace verdaderamente es usar todos los componentes nativos, y lo que hace es crear un binding entre JavaScript y los componentes nativos. Entonces, yendo más a lo que dice la diapositiva, que React Native es un framework para construir aplicaciones nativas. La idea es todo lo que aprendí a hacer con React, al uso de los hooks, el manejo de estado, el manejo de los contextos, la creación de componentes, la forma en que armo la comunicación entre componentes, cómo estructuro los proyectos, todo eso lo reaprovecho para armar aplicaciones que son portables y mantengo una sola base de código que va a estar hecha en JavaScript o TypeScript, con componentes y con la forma de uso de React y la forma de codear y arquitecturar que tiene React, pero lo voy a terminar distribuyendo hacia iOS y hacia Android. Bueno, y eso de que surge como un enfoque a las aplicaciones híbridas, que ahí es medio discutible si es híbrida o no, porque está corriendo JavaScript, pero está usando componentes nativos, entonces no es híbrida en el sentido de que no es que levanta un browser adentro y pone no te manda a navegar páginas web en un componente browser, sino que está usando todo el tiempo componentes nativos. Los botones son nativos, los textos son nativos, es todo nativo. No es simplemente un browser o una pantalla que se abre dentro de la aplicación. Por otro lado, también, ¿por qué aprender esto o por qué darle pelota a React Native? Nada, es una de las aplicaciones más usadas en los últimos años, o mejor dicho, uno de los frameworks más usados en los últimos años. En algún momento, hace un par de años, había más competencia respecto de aplicaciones o frameworks que te permitieran hacer aplicaciones nativas o hacer aplicaciones híbridas. Uno que era muy popular en su momento era Ionic, pero mirando este gráfico que va casi hasta el 2022 nada más, se ve como que empezó a estar en desuso. Ionic no es la única alternativa. Si buscan React Alternatives o buscan Native Web Apps, hay distintos frameworks que de alguna forma u otra tratan de hacer esto, de hacer apps híbridas en las cuales programas un poco en JavaScript y otro poco con componentes nativos y nada, te armas una app que de alguna forma comparte código entre los distintos dispositivos para los cuales lo querés distribuir. También si miran la encuesta de Stack Overflow del año pasado, JavaScript es uno de los lenguajes más usados, React.js está también como uno de los frameworks más usados, con lo cual tiene sentido y es bastante relevante estar aprendiendo a usar React y también estar aprendiendo a usar React Native. Bueno, un poco adelante de esto. Lo que me permite hacer React Native es reutilizar el manejo de estados que conozco de usar React.js, el tema del flujo de la información, esto de pasar las props y ir configurando los componentes a través de props. También lo del uso de contextos, o sea, el poder compartir estado entre distintos componentes, todo lo que uso para hacer una arquitectura
o armar una aplicación en React.js, la filosofía o los fundamentos me los puedo traer también a React Native. Ahora, lo que no comparte es que no usa el DOM. O sea, no está corriendo HTML, sí está corriendo JavaScript, pero tampoco está aplicando estilos de la forma en que se aplican en el DOM. Tiene su propio lenguaje de estilos, pero no es CSS. Tiene como algunas limitaciones y hay cosas que no se pueden hacer. Y respecto de los componentes, nada, usa lo que adelanté, que es bindea los componentes nativos a componentes de React. Entonces, cuando se pinta un botón en React Native, se usa por debajo, se da cuenta si lo buildeas o si lo armás para distribuirlo en Android, te va a usar los botones, los componentes nativos, los botones de Android, y si lo buildeas para distribuirlo en iOS, te va a usar los botones y los componentes de iOS. Además de eso, como no es un browser, no hay navegación, no hay barra de navegación, con lo cual no se puede ir y modificar el location, el window.location, y el ruteo también es distinto porque no tengo esa forma de navegar modificando una URL o una dirección. Eso no existe. Y tampoco tengo todo lo que me da el browser, que son el session storage, el local storage, todo lo que cuando van al browser y ven en application, todos los features que te da el browser, obviamente no los tengo porque de vuelta no es un browser, sino que es una aplicación nativa que está corriendo JavaScript, pero a su vez está bindeando componentes de JavaScript a componentes nativos y está renderizando con componentes nativos, aunque está usando como motor de ejecución un motor de JavaScript. De vuelta un poco más de lo mismo. En este ejemplo, por ejemplo, lo que sería creo que una view o un texto o un text view, dependiendo de si lo va a mostrar en iOS, lo bindea a los componentes nativos de iOS, que son UI Text View y para la imagen UI Image View. Y cuando lo va a bindear para Android, usa el Image View y el Text View. La idea es que nos va a dar una API de componentes de React Native y estos componentes automáticamente se van a bindear a los componentes nativos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No, todo bien. Buenísimo. Está bueno tener una respuesta cada tanto porque si no, no sé si se me desconectó el internet o si capaz estoy hablando a la nada. Bueno, pros y contras. El gran pro que tiene es que tengo una sola base de código y puedo buildear para distintos dispositivos. De vuelta vimos de Stack Overflow y del el histórico de uso de Ionic y de React Native, que es uno de los lenguajes más utilizados, JavaScript es uno de los lenguajes más utilizados de la industria y es relevante para la industria la tecnología de React, con lo cual, si voy a manejar un proyecto usando alguna tecnología para la cual pueda conseguir desarrolladores de una forma más o menos fácil, o pueda hacer que si algún proyecto por alguna razón necesito que crezca, voy a tener algún pool de desarrolladores o de programadores que saben usar este lenguaje y no voy a tener problema de no encontrar a alguien que me ayude a mantener esta aplicación después. También la comunidad es muy grande, como ya vieron en todo lo que es JavaScript, hay un plugin, una librería para todo, casi hasta el colmo, porque hasta hay plugin para hacer, hay hasta librería para hacer cuentas matemáticas, que por poco no hay librerías que te hagan la suma y la resta en JavaScript, pero hay de todo. Y seguramente si quiero hacer algo, probablemente ya haya una librería que esté resolviendo ese problema. Bueno, por esto de que puedo conseguir más desarrolladores de JavaScript que desarrolladores de Android y de iOS y de otras tecnologías, también hace que el desarrollo y el mantenimiento sea un poco más amable y tal vez más económico. Eso es medio discutible si es más barato o no, y también depende del momento, pero sin duda ayuda a él tener la posibilidad de encontrar desarrolladores que manejen la tecnología es siempre un pro porque no te quedas en la nada con esa aplicación después si, no sé,
se van los desarrolladores o si pasa algo. Si existe una app web en React, bueno, si ya desarrollé una app para browser con React.js, no es tan difícil portarla y llevarla a React Native. Y la otra pro que tiene esto es que tiene a Facebook detrás, y no solo tiene a Facebook, tiene un montonazo de empresas más que lo bancan. Entonces, también hace que no termine usando una tecnología que está abandonada y después tenga que estar yo haciendo patches y fixes y metiéndome todo en un recontra quilombo para mantener una tecnología que esté en desuso o que esté en el camino a la deprecación. Entonces, siempre tener empresas grandes como que está bueno porque hace que no seas el único que esté manteniendo eso. Después, como contras, debugar es más difícil, incluso que JavaScript. No puedes mandar un debugger y por ahí sí, algunas librerías que estén usando cosas muy particulares, te traes alguna librería que ya te resuelve la integración de native con funcionalidades nativas, tal vez debuguear o encontrar un problema con eso es un poco más difícil, pero nada, eventualmente se soluciona. Y por último, decía, por ahí hay casos en los cuales no te sirve tener una aplicación hecha completamente en React Native, pero sería medio raro. Puede ser que estés haciendo algo que necesites o que tenga el súper rendimiento, tipo un videojuego, sería medio raro que si querés que tenga el máximo de FPS posibles y que tenga rendimiento a tope, no lo vas a hacer con React Native. Pero para una aplicación que sea para hacer pedidos, para comprar pasajes, para lo que sea cualquier cosa comercial que no tiene todos estos requerimientos de rendimiento tan intensos, nada, siempre aplica. Entonces también hay casos particulares donde no va a aplicar, generalmente cuando necesite algo que sea de súper alta performance, pero para aplicaciones comerciales comunes, digamos, o de las más, de los casos de uso más utilizados, sí, aplica, casi siempre aplica. Y después también el tema de que tal vez no haya soporte para todos los dispositivos, pero eso es algo que va mejorando con el tiempo. Bueno, algo comenté de que hay un montonazo de aplicaciones que lo bancan. Si van a React Native Showcase, hay como más ejemplos y hay como aplicaciones que nada, exponen su caso de uso de React Native. Pero nada, sí es recontra usado. Hay muchas aplicaciones que lo bancan. De hecho, hay empresas que tienen algunas cosas con Native y otras cosas algunas cosas con React Native y otras cosas con Android o con iOS. Pero en general es muy usado. Ahora, con el tiempo fue mejorando un poco la API y el framework, pero había un momento en el cual, si vos querías de repente armar tu propio componente nativo o hacer algo que se conectara con servicios nativos, tenías que vos armar el binding y conectar de alguna forma la interfaz en JavaScript con la interfaz nativa. Una de las cosas, o uno de los que vino a resolver un poco eso, igualmente con el tiempo el framework mismo fue mejorando eso, pero entre medio de esta problemática de administrar un proyecto de React Native y tener todo este control de tener que estar usando componentes, asegurarme que los componentes que estoy usando tengan el bindeo disponible para iOS y el bindeo disponible para Android, es una tarea un poco tediosa. Y Expo lo que viene a hacer es un poco a mejorar esa experiencia de desarrollo. Por una parte, esto de administrar las librerías ayuda mucho porque casi todas las cosas que puedan necesitar van a encontrar documentación en Expo de cómo integrarla y probablemente librerías de Expo directamente que se integren con esa funcionalidad o con esa tecnología o con ese servicio que quieran integrar.
Otra cosa en la cual ayuda Expo es que levanta un servidor de desarrollo que te permite escanear un QR y si tenés Expo Go instalado, podés levantar la versión de prueba o el ambiente de desarrollo y correrlo en el celular fácilmente simplemente escaneando un QR. Además de eso, otra de las cosas con las cuales te ayuda Expo, que medio que queda un poco afuera de alcance de la materia, es distribuir las aplicaciones a los stores. Expo, además de toda esta funcionalidad y todo este framework de desarrollo, te da un servicio para distribuir y probar aplicaciones. Te da ambientes de prueba y te permite configurar variables de entorno dentro de distintos ambientes. Te permite hacer distribución de vuelta hacia los distintos stores, hacia el market de iOS y hacia el market de Android. Y nada, es como que eso también facilita, o lo que viene a la propuesta de valor que hace Expo, es justamente eso de ayudarte a que el desarrollo y la distribución de la aplicación con React Native sea mucho más fácil y mucho más sencilla y mucho más rápida. ¿Cuándo usarlo y cuándo no usarlo? Un poco depende de si lo que quiero usar se integra con Expo o si es algo que tengo que hacer yo, escribir el bindeo entre el componente nativo y JavaScript. Si voy a hacer algo que, de vuelta, tiene todas estas necesidades de rendimiento o que se tiene que integrar con algo que solamente está disponible en el dispositivo de forma nativa, usar Expo no tendría mucho sentido o probablemente me complique las cosas. Pero a pesar de ello, en el general de los casos o en el 80% de los casos, lo más recomendable es arranco un proyecto con Expo, voy agregando las funcionalidades que necesito y al momento que me choco con algo que no lo puedo encontrar compatible con Expo, recién ahí eyecto, o sea, saco Expo del proyecto y ahí me pongo a pelearme con la integración con Android o con iOS. Bueno, y después acá hay un par de links de información útil. Una cosa que no sé si creo que no mencioné, si bien React Native no es CSS, no se banca los estilos de CSS ni tiene todo el motor que tiene el browser atrás, sí se banca Flexbox y se banca varios de las propiedades y de los atributos que están disponibles en CSS. Por eso acá hay un ejemplo de cómo hacer cosas. Hay un link a un tutorial de Flexbox. Y también hay esto igual después creo que se los pasamos, o incluso me parece que está del histórico disponible en la página de la materia. También cómo hacer formas y cómo hacer estrellitas y circulitos y demás, cómo hacer cositas muy particulares visuales con React Native. Y después también hay un link ahí de documentación de cómo hacer si no mal no recuerdo, ese link llevaba a cómo resolver estos problemas de bindeo cuando tengo que utilizar algo nativo y lo quiero hacer disponible hacia la API de JavaScript. Bueno, eso como la parte teórica. Hasta ahí, ¿preguntas? ¿Dudas respecto a eso? Todo claro. Todo bien. Bien. Consulta. ¿Pudieron instalarse el emulador? Me imagino que, bueno, a esta altura es como que si no crearon el proyecto de la app es como que estarían en problemas, pero ¿pudieron instalarse las herramientas y demás y todo eso? Yo corro en consola, npm start, y ya en el celu escaneo código QR y voy viendo todo lo que voy viendo en funcionamiento, todo lo que hizo, lo que voy agregando, los errores, y en web me dejó de andar, no sé, pero hasta hace poco me andaba. Y bueno, iOS no importa y tampoco tengo. Bien. Yo tengo el emulador, pero por lo general hago eso también. Corro con Expo y uso mi celu porque es más fácil. O sea, es más rápido Ok. también. El emulador es medio lento. Bien, porque lo que les iba a sugerir
es hacer una pasadita rápida por la documentación como para ver cómo instalarlo. Por si alguno todavía no lo instaló. Si van a Environment Setup, si bien acá tienen cómo hacerlo con Expo y lo pueden hacer con el QR y todo eso, en la otra pestaña, porque esta página es justamente donde está cómo setear el ambiente, lo que les dice, si no usaran Expo, en esta sección es donde les dice cuál es la versión recomendada del emulador y también recomienda bajarse el Android Studio y después dice, si se sientan y lo leen y tienen un rato para leerlo, también les recomienda cuál es la versión recomendada del emulador para usarlo. Y hay un poco más de cosas, pero generalmente con el Android Studio o con el emulador instalado ya pueden usar Expo. Es como que acá en la sección de Expo hace de cuenta que lo vas a usar directo desde el celu. Si lo querés tener corriendo local, como lo necesito tener para darles la clase, nada, sepan que acá está como los pasos para instalarlo, y los pasos son instalarse el Android Studio y después dentro del Android Studio nada, se bajan la SDK, que la SDK y la plataforma y todo eso generalmente pesa como 1 o 2 gigas, así que no es algo que se pueda mostrar ahora, pero nada, está ahí. Bien. Está. Entonces, si con eso no tuvieron grandes inconvenientes, pasemos a los ejemplos. Bueno, el primer ejemplo es sobre navegación. Como les había comentado, en React Native no existe una barra de búsqueda, no existe una URL que pueda modificar o con la cual pueda hacer una navegación, por lo cual me tengo que traer sí o sí una librería para hacer la navegación que es bastante parecida a esta en particular, que es la que estoy usando, es React Navigation. La forma de uso es, dentro de todo, bastante similar a Router DOM, que es lo que vimos en React.js. Y lo que me permite hacer esto es, me creo un navegador, que en este caso, por ejemplo, está creando un navegador de tipo stack, y con ese navegador voy a definir un navigator, que en este caso tiene la pantalla de inicio, y después declaro las distintas pantallas, o al menos los nombres de las pantallas, y los componentes que deberían usar en esas pantallas, y además puedo poner opciones de configuración sobre las pantallas para que muestre o no muestre la barra de arriba. Que esto sí... Un minuto. ¿Cuánto? Me muestra eso. O sea, me muestra la home, que es lo que definimos como pantalla principal. ¿Se ve el tamaño de la letra? ¿Está bien ahí? Sí. Bien. Y defino distintas pantallas que cada una tiene su propio componente, y si quiero ir a los otros componentes, bueno, la home simplemente tiene un par de botones y un texto de bienvenida. Si voy al About, tiene simplemente eso, y otro tenía. Y el perfil, que en este caso no tiene mucho, lo único que tiene es un botón atrás. Entonces, lo que va a hacer el Navigation Container o el Navigator, cuando defino los componentes, es pasarle a los componentes como prop justamente esperen que tengo lo que estaba haciendo previamente. Pasarle un navigation. Y con ese navigation voy a poder pasar
o generar eventos de navegación y hacer que redirija a otras pantallas. Entonces, en esta pantalla que es la de la home, tengo el botón este que dice Profile y en el OnPress, acá hay acá está una de las diferencias también con DOM o con el browser. El nombre de los eventos es distinto, con lo cual no hay un clic, es OnPress. Entonces, cuando presiono el botón de Profile, esto me lleva al Profile. Y en el Profile, si bien no tiene mucho, tengo el botón de Back, que me lleva de vuelta con otro evento de navegación hacia atrás. Y si voy a Settings, lo mismo. Solamente que acá está permitida la barra de arriba de navegación y tiene el botón de atrás, con lo cual puedo volver atrás. ¿Esto tuvieron algún problema con hacer la navegación? ¿O tipo esto ya lo superaron, digamos, a nivel TP? ¿Tienen consulta de esto en particular? ¿Alguna? Por nuestra parte lo pude pasar ya. Lo que me costó al principio era mezclar tipos de navegación diferentes. Bien. Pero ya lo pude hacer andar. Porque no tengo el ejemplo, pero tenés como una forma de anidarlos y es como que podés pasar de un navegador a otro medio poniéndolo uno dentro del otro. Como no tengo el ejemplo preparado, medio que no te puedo guiar mucho, pero esto, si mal no recuerdo, está en React Navigation. En alguna parte de los dos que estaba como nested. Bueno, cómo pasar opciones con navegadores anidados. Y si mal no recuerdo, era tan simple como poner un navegador adentro de otro y entonces podías hacer que el navegador de más arriba esté con con tabs o con con un drawer, con un cajoncito, y hacer que cuando entras a una pantalla en particular empiece a usar otro navegador y entonces se te stackean las pantallas. Claro, al principio eso había salido bien porque era solo un stack y un botón tab. Pero después le metimos también un drawer al mismo tiempo. Y ahí medio que hubo quilombo. Ok. Mezclándolos. Pero igual el drawer es medio complicado de por sí, no es tan fácil de hacerlo andar de una. Hay que instalar un par de cosas También extra. importante eso que acabaste de decir, que si no lo decías me lo olvidaba. En algún lugar de acá estaban las notas de instalación, y a veces, dependiendo de qué navegador usen, tienen que instalar más librerías. En particular, en esta no es simplemente instalar la de más arriba, pero, bueno, acá mismo dice, asegurar que tiene eso y después instalar elementos también. Incluso cuando instalas esto, te recomienda traerte estas otras. Si estás en Expo y si estás en Native, es como que, bueno, es lo mismo. Te instala la misma librería. Pero importante eso. Hay que leer documentación y a veces instalas algo y no funciona y te dice no tengo tal dependencia y tenés que ir y buscar cómo instalo tal cosa o en la misma documentación de la página instalar tal cosa y ahí te encontrás con que esto necesita screens y necesita area context y probablemente Drawer necesita alguna cosa particular, pero viene ese detalle porque eso pasa mucho y la solución es leer la documentación. Lo lamento, no queda otra. Bien. ¿Alguna consulta más sobre esto? No, nada. Bueno, pasamos al siguiente ejemplo. Bueno, y este ejemplo, cuando creo la aplicación con Expo, generalmente viene con
application JSON. Ahora, hay veces en que quisiera tener constantes o variables globales que tengan cierta configuración y poder hacer cosas con esa configuración. Como esta aplicación se va a buildear en un ambiente y después se va a ejecutar en otro ambiente, de alguna forma necesito que si tengo variables de ese ambiente, si quiero que variables del ambiente de build lleguen al ambiente de ejecución, tengo que hacer que de alguna forma esas variables se empaqueten en el artefacto que se va a distribuir. Una forma de configurar variables o constantes de configuración es agarrando el app.json y cambiándolo por un appconfig.js, que básicamente es el JSON que estaba ahí, pero ahora, en lugar de ser un JSON, es un objeto de JavaScript que además me permite, como vas a hacer un script o un script que tiene la configuración, puedo traerme librerías y, por ejemplo, podría, como estoy haciendo en este caso, levantarme variables locales o del ambiente de donde se está buildeando y decirle a Expo, mediante este nodo de la configuración, exportar esta variable con este valor que lo estás levantando del ambiente. Esto lo que me permite es después tener algún archivo de configuración en donde, por ejemplo, accediendo a Constants, que es otra librería de Expo que me tengo que traer, obtener ese valor o esa constante que estaba disponible en tiempo de build y hacer que también esté disponible en tiempo de ejecución. En este caso, lo que estoy haciendo es configurando lo que sería el endpoint de la API, que le digo, levantalo del env local, que acá está como http reqres-in, y con esto le digo, empaquetalo o hacerlo disponible dentro del ambiente de ejecución con este nombre, o sea, del process.m del ambiente de build, guardátelo en extra como API host, y esto lo que me permite es después, a través de constants, acceder al manifest, que el manifest vendría a ser ese app.json o appconfig.js, y obtener las constantes que están en el extra. Otra forma, si estoy integrado con el sistema de distribución de aplicaciones y ambiente de prueba que tiene Expo, es levantar configuración de los release channels. Que los release channels, justamente lo que les contaba al principio, Expo me permite tener ambientes de beta en los cuales hay cierta configuración o ciertas variables o cosas que necesite para la ejecución. Y usando esta API de updates, por ejemplo, puedo saber si estoy en el channel de prod y hacer configuración para prod. Por ejemplo, en este caso, lo que está intentando hacer esto, que no me acuerdo si está funcionando o no, es deshabilitar la cajita de warning. Entonces, la idea con esto sería que si estoy distribuyendo la aplicación en un ambiente de prod, no muestro los warnings, que vieron que si hay algún error de programación o de manejo del estado o algo, aparece la cajita amarilla esa diciendo warning, estás haciendo tal cosa mal, o incluso la de error diciendo falló tal cosa y te aparece el snack bar o el pop-upcito ese. Con esto lo que haría es deshabilitar cuando sea un dispositivo, cuando no sea el emulador y cuando esté en un ambiente de release de Expo de prod, deshabilite esa caja amarilla, entonces no le estoy mostrando que la aplicación se rompe al usuario. Esto, perdón, Paulo, sumo algo. Sí. Esto está bueno que lo tengan en cuenta para todo ambiente, no solo en móvil. O sea, para web también es prudente no mostrar este tipo de errores cuando estamos en ambientes productivos. Sí, porque das como una imagen de incompetencia frente a la persona que está usando la aplicación. Que todo el mundo, o sea, uno se equivoca, comete errores, que a veces tenés problemas y codeas mal porque estás con la cabeza en otro lado.
pero está bueno tener en consideración a la persona que lo va a usar y no dejar una mala imagen frente a la persona que va a usar, porque eventualmente los errores se corrigen y las impresiones que le dejas al usuario son tal vez un poco más difíciles de cambiar. Muchas veces los errores son virtualmente invisibles para el usuario, o son cosas que están controladas, o que a veces es preferible que el usuario no sepa, que el usuario piense que somos un desastre. Nada, debe ser como aprendizaje. Sí. También ahí me hiciste acordar que es muy probable que si le mostrás un error muy abstracto o que dice falló el cambio de estado, no, can update state, no puedes actualizar el estado en un componente que está desmontado, el usuario no puede hacer nada con eso. Entonces mostrarle ese error, además de dejar una mala imagen, nada, el usuario no sabe cómo recuperarse de eso. Entonces tampoco tiene sentido mostrárselo. Bien, gracias Rodri por el comentario. Entonces, de esta forma, lo que puedo hacer es levantar mi configuración que la coloco en el config, que la puedo tener hardcoded acá o la puedo levantar del EMP usando librerías o programáticamente haciendo lo que se me canta, puedo de repente pasar constantes o configuración de ambiente que llegue desde el build hacia el ambiente de ejecución que es en el dispositivo. Entonces, por ejemplo, lo que estoy haciendo con esto es, a partir de esa constante, que si bien la declaré en otro archivo, estoy creando un cliente de Axios que tenga como URL base esa URL. Y una de las cosas que dijimos antes es casi todo lo que puedo hacer o todo el conocimiento y todos los fundamentos y muchas de las librerías que tengo disponibles en React.js, las tengo disponibles en Native. Axios, por ejemplo, es una de esas. Entonces, si me armé todos los conectores y todos los componentes o todos los clientes usando Axios, migrarlo a React Native no es tan difícil. Si lo hice con Fetch, lo mismo. Migrarlo de Fetch del browser a Fetch en React Native también es transparente. Nada, esto está porque tal vez no quieren usar Axios porque, no sé, son fundamentalistas del Fetch. Pero si lo quieren usar, lo pueden usar porque está disponible y lo usan de la misma forma que lo usaban en el browser, lo pueden usar también en React Native. Y esto lo que está haciendo es... Ahora, lo que hace en la pantalla de Profile es, cuando se carga la pantalla, con el useEffect, cuando se carga la pantalla, recibe como parámetro de la ruta un ID, o sea, parte de la navegación de React Navigator me está pasando parámetros, que ahora vamos a ver cómo me los pasa, pero la cuestión es que me llega un parámetro y con ese parámetro voy a buscar el usuario que tiene ese ID. Entonces, cuando se carga la aplicación, cuando se carga el componente, cuando se monta el componente o cuando cambie el ID, lo que estoy haciendo es ir a buscar un usuario y actualizar la data del usuario que está en este state. Y con esto, después lo que hace más abajo es simplemente mostrar los datos del usuario. Si vamos al caso en cuestión, acá, bueno, fue bastante rápido, pero va y le pega y se trae a Janet Weaver, con nombre y apellido Weaver, y no sé, el resto de los datos no lo está mostrando, pero como verán, no es muy distinto de hacerlo en React.js. Y la forma en que le pasa los parámetros es cuando invoco el evento de Navigate, agrego un objeto que tiene los parámetros y ese objeto es el que después llega, como un split, el que llega a profile como root.params. Entonces esto lo que hace React Navigator cuando monta los componentes es, frente a eventos de navegación, pasar además los parámetros, y los parámetros se pueden extraer a partir de root params.
Detalles sobre los parámetros de navegación. La idea de los parámetros es pasar cosas chiquitas, o sea, pasar IDs, pasar tal vez algún que otro query param. La idea de los parámetros no es pasar el objeto del usuario entero o el objeto de el producto o el objeto de, no sé, el auto o lo que esté modelando. La idea de los parámetros no es pasar todo eso, sino pasar IDs y a partir de esos IDs después en el componente recuperar la información. Si Una duda queremos... sobre eso. Sí. Perdón. Yo justamente estamos haciendo eso en un momento, porque para la parte de registro son muchos datos, entonces pasa por como 3 pantallas diferentes el usuario. Y yo lo que voy haciendo es ir completando un objeto así tipo JSON y lo voy pasando hasta el final, que es el que se manda. ¿Cómo se podría solucionar eso para no pasar el objeto entero? Tenés que usar un context. O sea, lo que tendrías que hacer es, estás en una especie de registro que está por pasos y vas pasando de una pantalla a la otra, ¿no? Claro, o sea, es un stack navigation. En cada pantalla voy pidiendo distintos datos. En la primera pido, no sé, mail, contraseña y algún dato más, y así voy avanzando y pidiendo todos. Ok. Cuando entras a este login en pasos o a este registro en pasos, tenés un componente principal que es el que medio que va, que es el punto de entrada y a partir de ahí es como que se va navegando hacia el stack, digamos. Sí. Bien, a ese componente le tendrías que crear un contexto y de esa forma todos los componentes que estén anidados van a tener acceso a ese contexto. ¿Me seguís o no? Por ejemplo, si yo quiero, bien la pregunta, no tengo un ejemplo armado de eso, pero, por ejemplo, si, bueno, acá también hicimos un refactor de la navegación, pero si yo quisiera compartir un contexto entre todos los componentes, lo que tendría que hacer es armarme mi propio context de forma similar a la que vimos en la clase pasada. Una forma, la Sí, forma... Sí. en ese sentido, sigo mientras vos escribís. En ese sentido, es muy parecido, o sea, React y React Native pueden usar las mismas herramientas. El problema es el mismo que teníamos, por ejemplo, la semana pasada cuando queríamos guardar la información del usuario después de que se logueaba. Estamos en la misma situación. O sea, necesitamos un contexto que rapee y le pase la información, y esa información es accesible desde cualquiera de los hijos. Y mismo las alternativas que habíamos planteado también sirven. Por ejemplo, una de las alternativas más populares puede ser que usan Redux o que usan Sustan o que usan alguna herramienta que es de un estado centralizado. Mismo no está tan bueno, pero otra opción podría ser que tengan el estado en un nivel más arriba. No es lo ideal, no es prolijo, pero también es una opción. Hay varias opciones, pero creo que la mejor, al menos para algo chico como esto que mencionabas de pasar un objeto que van completando, es un context en este caso. Esta es como la más sencilla y es como la que te debería sacar del apuro. Hay, como dijo Ro, hay opciones más sofisticadas, pero la idea sería más o menos esta. Vos te creás, obviamente organizar mejor los archivos, yo acá estoy tirando código a lo bruto nomás, pero la idea sería que te crees un archivo de context en el cual tenés el contexto y en ese archivo, o sea, esto debería estar en... Dame un segundo. Context. Vale que lo quieras organizar así. User, vamos a hacerlo sin mucha vuelta. Pues esto lo tirás en un archivo donde tengas declarado ese contexto, que podría hacerlo para salir rápido el paso, exportar el contexto directamente. Y si me hago un hook const use user. Y esto va a ser return use context user context.
Entonces, esto que puse acá. Dámelo. Y tal vez no querés pasar simplemente el user, sino que acá querés pasar, no simplemente el valor, sino también acciones que te permitan modificar el estado desde más abajo. No es que acá tenés que pasar un objeto, no es que tenés que pasar un mapa, sino que podés pasar un objeto. O sea, esto podría tener acá, no sé, bueno, los nombres son difíciles. User with actions, por ponerle algún nombre y tener acá user, que pase user y que pase update user o lo que fuera, y esto va a llamar al setter y va a ser set user, y va a recibir new user, ponerle acá va a ser new user. Ok, eso me serviría, creo, porque o sea, el estado lo tenemos como un JSON, no un solo valor. O sea, es un use state que tiene todos los campos. Y después tenemos un set que sirve para cualquiera de esos campos. O sea, le pasas el campo del valor y lo setea. Claro, acá vos podrías, esto de vuelta, lo podrías sacar otra vez a su módulo en el cual tengas el modelo del usuario y que configurándole un setter tengas las acciones de actualización. Hay como distintas formas de modelar esto, o podrías hacer algo más burdo, hay capaz que se me fue un poco la mano con querer meter indirecciones, pero podrías hacer incluso algo más burdo que sea pasar el user y el set user. Y ya, y tipo no modelás todo esto. La cuestión es que no estás limitado en lo que puedes tener de valor de contexto. Puede ser un objeto con comportamiento o puede ser un objeto, un mapa, un diccionario de valores. O puede ser cualquier cosa. No tenés una limitación sobre eso. Y después cuando lo querés usar, si voy a... no sé, ponerle que no tiene sentido esto, pero lo quiero usar acá en los settings. Esto es igual a user. Data. Text. JSON.stringify. Editor. Vamos a ponerle un valor default. Nombre. React Property no existe. ¿Por qué? State. Bla, bla, bla. Maybe I try to React Navigation API. Bueno, ahí me empecé a meter en problemas. Igual se entendió, no hace falta que te pongas a arreglar lo que debuguear esto es un quilombo. No te dice líneas, nada. Espera. Espera que yo también soy muy obsesivo con que funcione. Da un segundo y total creo que hay tiempo. ¿Por qué no te gusta? No le gusta, no es que tenga un problema con el context, no le está gustando otra cosa. No sé qué es. Trying to create, bla, bla. Bueno, hay algo de que toqué el navigator que no le está gustando. Pero la idea de la solución va por ahí. Perfecto, sí. Ahora está bastante feo, la verdad, porque vamos pasando los datos siempre. 2 o 3 datos por parámetros y queda medio mal. Okay. O sea, pasar mail y contraseña así no. Está medio feo. Bien.
Ah. Esto no va acá, porque este no es el contexto. Esto va como valor inicial del contexto. Use state, no sabe qué es use state. Bla, bla, bla. User. Está bien, porque me contradije y porque rompí todo. Bueno, pero igual creo que se entendió por dónde va, ¿no? Realmente no puedo soltar el hecho de que lo estoy codeando y quiero que funcione. Hacemos el user directamente para hacerlo más simple. Dale. Parece que ese error te quedó, ¿eh? Matar instancia, me parece. Pablo. Ahí está. Entonces, teniendo este estado global, lo pasás con un contexto, a un contexto, y acá no hace falta que sea un diccionario, puede ser un objeto con comportamiento, puede ser casi cualquier cosa. No recuerdo si puede ser una función, me parece que una función es lo único que no puede ser, pero puedes pasarle un objeto que tenga comportamiento y te permita actualizar y armar como tu propio modelo del usuario que después usa el set user y hace la actualización del estado. Pero nada, harías eso. Y desde otra pantalla harías el set y ya. Bien, creo que se había entendido de antes y solo soy yo que me obsesioné con eso. Así que, ¿qué más había para contar acá? Una cosa que pasé por alto y que estaba viendo recién. En particular, en el caso de iOS y de los dispositivos que tienen notch, que tienen como la camarita o la cosita que sale más arriba, si no queremos que se pinte debajo de eso, lo que hacemos es usar un SaveAreaView y la forma de usarlo es envolver todo en un SaveAreaView y eso lo que va a hacer es que no se pinte debajo del notch, que se pinte en la parte completamente visible. En Android, si mal no recuerdo, no tiene efecto, es como que da lo mismo si usas, es como que es SaveAreaView por defecto, pero en Android sí era, ¿cómo es? Era importante tener en cuenta esto porque nada, hace que se vean en la parte visible. ¿Qué más había acá? Me parece que eso era todo. Bien. Pasando al siguiente ejemplo. Vale. Otra cosa que dijimos que no está disponible en Native, que era bastante común en el browser, eran los storage. O sea, en Native no hay session storage, no hay local storage, no hay toda esa cantidad de storage que tenemos en el browser. Si mal no recuerdo, abren la consola, herramienta de desarrollo, y acá como que tienen varios storage, hay como una cantidad de cosas, cookies, etc. Todo esto que me da el browser no lo tengo. Entonces, si yo quiero tener información guardada en el dispositivo, necesito incorporar una librería que me haga o que me cubra esa funcionalidad de local storage. En este ejemplo en particular estamos usando esta que es Native Async Storage. Y lo que estamos haciendo en este ejemplo era simplemente guardar un valor en esa librería, en ese storage, con la idea de que el valor se recuerde
si cierro el dispositivo. Bien. Entonces, upload. Si voy a settings ahora, bueno, acá había guardado rojo como color favorito. Si coloco ahora blue, le doy guardar y cierro la app, la vuelvo a abrir. Está blue, que es el último que guardé. Entonces esto lo que me permite es persistir información entre sesiones entre sesiones o entre usos del usuario. O sea, entre el evento este que estás usando la aplicación y la cerrás, si querés que sea persistente a través de sesiones, nada, puedes usar el async storage y guardarte información ahí. Y a nivel código lo que hace esto es, de vuelta con el useEffect, cuando se levanta la aplicación, va a buscar a la async storage un ítem que va a ser @color en este caso, y lo setea como color. Y este seteo como color es simplemente el text input acá que tiene el color seteado. Y cuando presiono el botón de save, lo que hace es ejecutar save color, y save color lo que hace es async storage.setItem @color con color. Si mal no recuerdo, esto sigue teniendo las restricciones del local storage, con lo cual es un key value pair, en el cual tiene que ser un string, y si quieren guardar algo más complejo, probablemente se lo tengan que pasar como un string como JSONizado. Tienen que hacer el JSON stringify y guardarlo de esa forma, y cuando lo levantan, hacer la JSON parse y obtener ese objeto de vuelta. Esto no es muy complejo, es simplemente guardo con set cuando lo quiera guardar y lo obtengo con get, con setItem y con getItem cuando lo quiera guardar y leer respectivamente. ¿Consultas sobre esto? Si no hay consultas, pasamos al siguiente ejemplo. Este era el más complejo. Bien. En este ejemplo, lo que queríamos mostrarles es las posibilidades de configuración de estilos que hay en React Native, que dijimos que no son las mismas o no se puede hacer todo lo que se puede hacer en el browser con CSS, pero se puede usar Flexbox, se puede usar tamaño de fuente, colores, casi mucho de lo que se puede hacer en CSS se puede hacer también con los estilos de React Native. Y este ejemplo, que está bastante variadito en cuanto a lo que usa, si bien acá justo en el dispositivo no se ve bien, pero también lo podemos abrir en versión web, que se ve un poco mejor. ¿Por qué no quiere? Open Web. Me pide que instale Webpack. Ah, changos. Mira vos. No sé si es porque... Dale, sí. Dale, sí. Decía, si van viendo el paralelismo muy, muy fuerte y muy marcado con lo que es React y todo lo que vimos en la semana pasada. O sea, si se fijan, o sea, pasar de un modelo a otro
es casi lo mismo. Incluso hasta, así como Paulo les mencionaba hace poquito, no sé, que view se traduce a un componente determinado en iOS y a otro componente determinado en Android, que ustedes se ponen a laburar en Android nativo, se arman en Kotlin, lo que quieran, van a ver que usan van a tener esos componentes que decía la diapositiva. Esto también se traduce uno a uno a web. O sea, ahí donde figura view, por ejemplo, es un div, en definitiva. Y todo o sea, lo que está armando básicamente es como un JSX, de nuevo. Eh, nada, es muy parecido a lo de la semana pasada. Bien. Entonces, cosas que se pueden hacer con Flex, por ejemplo, es decir en qué es para una serie de componentes, para un conjunto de componentes, alinearlos en cierta dirección y hacerlo que, por ejemplo, se coloquen uno detrás del otro en una fila o que se coloquen uno debajo del otro en una columna. Si vamos, por ejemplo, al contenedor de más arriba, que es el container, este dice Flex Direction Column. Con lo cual, todos los hijos de este componente se van a disponer uno debajo del otro como si fuera una columna. O sea, se va a escribir título, esta fila, esta otra fila, así, así. Esa es una de las cosas que puedo hacer con Flex. Si, por ejemplo, voy a la de title wrapper, a ver, ¿qué hay acá? Otra cosa que puedo hacer con Flex es decir cómo se tienen que alinear los componentes respecto de el eje sobre el cual se disponen y respecto de, o sea, el eje sobre el cual fluyen, por decirlo de alguna forma, y también individualmente dentro del eje perpendicular al eje en el cual se están disponiendo. Entonces, con el Justify Content, si mal no recuerdo, es cómo se disponen, cómo se ubican respecto del eje principal. Entonces, diciéndole que están centrados, lo que haría es que los componentes aparezcan en el centro. Podría ser que estén todos alineados hacia el principio, que estén todos alineados hacia el fin, o que los disponga dejando espacio en el medio, entre medio de los componentes, que es con space between, con lo cual puedo de alguna forma controlar cómo se van a disponer los componentes. Con el align items, lo que hago es decirle cómo se va a disponer cómo se va a ubicar el componente respecto del eje secundario. O sea, si el eje principal era la fila, por ejemplo, el eje secundario sería la columna, digamos, o la vertical, y ahí también puedo hacer que esté en el centro del eje secundario o que esté al principio, que esté al final, o hay otras opciones más. Entonces, por ejemplo, en esta que son columna 1 y columna 2, si mal no recuerdo, columna 1, columna 2, están, además de que están usando el estilo de... Otra diferencia de... Bueno, no es una diferencia, más o menos. No recuerdo si en JS podías pasar un array de estilos o si tenías que hacer siempre spread de los estilos. Es un spread. Claro, bueno, entonces era que sí, que React Native se bancaba pasarle un array con todos los estilos. Como no puedo combinar clases, como lo hacía en CSS, que ponía, no sé, tipo de botón, más esto, más esto, más esto, separado con espacio, el análogo que tengo para hacer eso en React Native es pasarle un array de estilos y se van a aplicar los estilos uno detrás del otro. En este caso, la columna 1 y la columna 2... Ese ejemplo, ahí te tiro, me acuerdo más o menos de qué va. Básicamente, o sea, ustedes además de estas propiedades que fue comentando Paulo, pueden usar una propiedad que se llama flex. La propiedad flex básicamente se usa para determinar el espacio que va a ocupar dentro de un contenedor. Entonces, normalmente flex está seteado a 1 o a nada. Entonces, si ustedes tienen
Si ustedes no ponen nada, no ponen ningún flex entre los hijos de un padre que sea flex, o sea, display flex, no va a pasar nada. El espacio que va a ocupar es el espacio propio que tienen y se van a agrupar a la izquierda, a la derecha, según lo que ustedes vayan poniendo con Justify Content. Ahora, si ustedes le agregan la propiedad flex, le van a decir que del total de espacios que ahora vemos cómo se calcula que va a tener ese flex, ese display flex adentro, ustedes quieren que ocupen una unidad. Ahora, imaginen, en este caso tenemos, si ustedes tuviesen dos componentes y le ponen flex 1 y flex 1 a cada uno, lo que van a ver que pasa es que van a ocupar la mitad del espacio. ¿Por qué? Porque el padre suma la totalidad de flex de sus hijos, en este caso sería 2, entonces dice, bueno, el espacio que tengo lo tengo que dividir por 2, y le doy uno a uno y uno al otro. En el ejemplo, el cuadrado de la izquierda, el azul, tiene flex seteado en 2. Y el de la izquierda tiene, y el de la derecha tiene flex seteado en 1. 2 y 1 son 3. Lo que está haciendo el padre es dividir su espacio en 3 partes y le da 2 partes a uno, una parte al otro. Si tuviésemos más y cada uno tuviese un número distinto de flex, se suman todos estos flex y a cada uno le da la partecita que pidió. O sea, si pidió 2, 3, 1, bueno, se le da eso. Y eso se usa para distribuir el espacio de una manera equilibrada. A ver, nomás. Bien. Igual justo este ejemplo no es el que más me acuerdo. Con lo cual, si me querés orientar o guiar, te voy alentando. Bueno, algo importante que también va de la mano de algo de lo que hablaba Pablo al principio, es que se acuerdan que hablábamos de responsive al principio de la clase, que hablábamos de una forma de mover estas cosas a mobile, es haciendo una aplicación que sea responsive. Bueno, esto aplica no solamente usando los media queries, sino haciendo un buen uso de esto. Ustedes van a tener, sobre todo en web, pantallas de distintos tamaños. Puede ser una pantalla súper chica como es un celular, pero también puede ser distintos tamaños de monitores o un iPad o lo que sea. Entonces ustedes, en vez de configurar a sus componentes para que sean estáticos en tamaño, ustedes pueden usar esto para jugar con respecto a cómo crecen, cómo se achican, qué porcentaje del espacio usan. Estas propiedades son súper dinámicas y les permiten jugar mucho con eso. Volviendo al ejemplo, la siguiente línea, que si no me equivoco es la de Justify. Dame un segundo. Que justo me olvidé de conectar el cargador. No hay problema. Ahí está, sí, es la de Justify. Bueno, básicamente la de Justify hace uso de esta propiedad que mencionaba Paulo. Justify es el justificado, igual que en el Word cuando escriben un texto, cómo lo justifica. Lo único que acá tiene más propiedades, o sea, tiene izquierda, centro, derecha, pero además tiene que hacer, cómo disponerlo con respecto al espacio libre. O sea, ustedes ahí tienen componentes que tienen un ancho determinado por el contenido de esos componentes, pero hay un montón de espacio muerto alrededor. Entonces, tienen distintas estrategias. En este caso, baja, ahí está usando Space Around. ¿Qué quiere decir Space Around? Básicamente es que va a agarrar el espacio que tiene y lo va a dividir para que cada componente alrededor, o sea, el espacio libre lo va a dividir para que cada componente alrededor tenga el mismo espacio. O sea, ese tiene el mismo espacio de izquierda a derecha y el otro también. Ahí quedó medio, medio chicuelo, pero lo que está pasando es eso. Después ustedes pueden jugar con otros, por ejemplo, ahí se ve mejor que el espacio que tienen es el de, o sea, es el mismo. Lo que pasa es que en el medio se está juntando el espacio del cuadrado 1 con el del rectángulo 1 con el del rectángulo 2, entonces parece mucho más grande. Pero si tiramos la cuenta, veríamos que es el mismo. Después tienen otros, por ejemplo, Space Between, que lo que va a hacer es mover ese espacio a que esté todo entre los dos componentes. Y no me acuerdo cuál es el otro, pero hay uno más. De Between no hay un ejemplo acá. No hay un ejemplo. Estoy contando nomás que las otras opciones que tiene. Está Space Between y después hay otro más que Space, no me acuerdo cuál es, que básicamente lo que hace es juntarlos y hace que el espacio se vaya hacia la izquierda y hacia la derecha, pero están los componentes todos juntos.
Entonces, eso es lo que usamos nosotros si queremos alinear cosas dentro de nuestro layout. Yendo al próximo ejemplo, básicamente ahí tenemos las columnas que tienen el contenido, tienen un align. Entonces, cada columna, o sea, cada uno de estos cuadraditos grises, rectangulitos grises, está metido dentro de una columna, ¿sí? Es el line example, que ven que tienen flex direction, perdón, sí, tiene flex direction row y qué sé yo. Ahora, ¿qué es lo que tiene en particular? El align items ubica en el eje vertical o en el eje horizontal, depende de cómo es el flex direction que estamos usando. Porque nosotros, como decíamos antes, el flex direction nos dice si vamos a mostrar el contenido como una fila o como una columna. Entonces, dentro de lo que es la columna, este align item va a decir, bueno, ¿qué está? Arriba, abajo, en el medio. En este caso están puestos como align items center, ¿sí? Entonces, si se fijan, quizás tirarle un inspect ahí, si podés. A nivel HTML está el componente gris, pero arriba, o sea, el padre de ese es uno más. No. No, ahí está. El contenedor tiene un alto fijo y este le dice que los hijos, le dice a los hijos que usen la propiedad align items y que los pongan en el centro. Pero ven que el último está abajo del todo. Entonces, ustedes pueden overridear esa orden diciéndole al componente que use align self, que es lo que está usando al final. Le decimos flex 10 para que vaya al piso, en vez de quedarse en el centro. Entonces ahí están overrideando lo que hace el otro. Bien. Y el último ejemplo, Wrapping. ahí está, es el de wrap, que básicamente lo que hace es decirle al flex qué hacer cuando se queda sin espacio. Entonces, en este caso, tenemos los componentes que ocupan, si no me equivoco, que tenía. Wrap column 300, pero están todos con wrap column. Todos ocupan 300. Ok, entonces todos ocupan 300, que es la suma es más grande que el espacio que hay disponible. Entonces, porque además tiene un gap. ¿Sí? Fíjate que ese wrapping strategy, esa variable. Wrap. Ok. Usa wrap como estrategia. Entonces, si se queda sin espacio, como en ese caso, va a mandar el elemento al final. ¿Sí? O sea, el elemento como que se cae. No sigue estirándose, sino que se cae. Ahora, inspeccionalo, porfa. ¿Al Sí, contenedor? el contenedor. Sí. Espera, dame un segundo que agrando más. Sí. Bueno, fíjate dónde dice wrap. La propiedad. Abajo. Press wrap. No te sigo. Ahí abajo donde están las propiedades. Ah, El elemento acá. está bien. Sí, abajo dice wrap. La tercera fila. Ahí está. Bueno. Y cambiala. Parate y cambiémosla. Y fíjate que hay un montón. Entonces, nosotros ahí le podemos decir inherit, que es el default. Agregala. Si querés borrarla y fíjate todas las opciones y van viendo, bueno, no wrap es lo mismo, es como que no haga nada, que no wrap es el default, inherit lo saca del padre, pero ahí por ejemplo le pueden decir wrap reverse. Entonces, en vez de caerse el hijo, se caen los padres. Y con ese tipo de cosas pueden ir jugando y armando, básicamente armando distintos layouts. O sea, estas herramientas vienen a solucionar estos flex que sirven tanto en web como en mobile, vienen a solucionar un problema de alineación de componentes. O sea, en el pasado, alinear un componente en HTML, hablando de la historia, porque esto existe
2012, pero pre-2012 y bueno, y un poco post-2012 también, hasta que fue adoptado todo esto, era realmente complicado alinear algo. O sea, había que usar un montón, jugar con los márgenes, jugar con anchos fijos y moverte y probar cosas mágicas como Clearbox, que nadie sabe bien qué hacía, y un montón de clases que uno iba, utilitarias que uno iba armando, que hacían pequeñas magiecitas para acomodar las cosas, y aún así era un quilombo. De hecho, mucha gente que hizo front, tocó algo de front en el pasado, se quedó con esto, con estos errores. Los condenados floats. Claro, los float. Bueno, float era una pesadilla. y mucha gente se quedó con eso y con la versión de JavaScript que había en ese momento también, pero principalmente se quedó con estas cosas de armar una UI que claramente evolucionaron, tanto de la mano de esto, que es muy bueno para hacer UI simples, como de la mano de Grid, que no estoy seguro si Grid funciona Me parece que no está disponible en Native Grid. Ok, en Native no está solo para web, pero también es similar, es una especie como si fuese una forma de, a través de estas propiedades, armar un layout, pero pueden armar un layout tan complejo como quieran. Pueden armar bloques que ocupen un determinado espacio y en una sola línea armarse una pantalla que tenga un montón de secciones. Es muy poderoso, a mí personalmente no me gusta tanto, me gusta más la simplicidad y lo maleable que se vuelve Flex, pero bueno, cuando hagan la parte de web, si quieren chusmear Grid, está bastante bueno. Bien, gracias Ro por No, por favor. Por el aguante. Y con eso creo que llegamos al último ejemplo. ¿Tienen consultas hasta ahí de lo que estuvimos viendo? No. ¿No? Le sumo un tip que no recuerdo si, creo que ya lo dijo Pablo, pero quiero recalcarlo un poco. Cuando tengan que usar algo propio del dispositivo, ya sea que tengan que usar la cámara, que tengan que usar el GPS, que tengan que usar lo que quieran usar, pero que sea una API nativa del dispositivo, siempre vayan a buscar qué tiene Expo listo para eso. O sea, porque me ha pasado de ver en otros Quadri que muchas veces trataban de usarlo de manera nativa, yendo directamente a React Native a ver cómo lo solucionaba y qué sé yo, y se metían en un quilombo bárbaro. O muchas veces, o sea, incluso me ha pasado de un grupo que directamente quiso ya pasar bueno, vieron que pueden escribir directamente sus módulos en nativo e integrarlos, y ya querían bajar a eso. Y no se enrosquen, primero fíjense si Expo no tiene ya una solución para eso, que muchas veces son plug and play, y si no son plug and play, igual va a ser más fácil que hacerlo cero. Por ejemplo, yo tuve acá, un caso, perdón, que no pude, o sea, que tuve que usar lo nativo sí o sí, que es con el calendario. Tuve que usar el de Android. No pude hacer andar ninguna librería ni nada. Incluso las que recomienda Expo, que son todas de la comunidad. Bueno, habría que ver por qué. Te recomiendo también que en estos casos, y se los recomiendo a todos en realidad, usen los canales de Slack. A ver si alguna otra persona tuvo el mismo problema. La idea de los canales de Slack, que veo que están súper silenciosos, es que se muevan y ustedes mismos se ayuden a resolver estos problemas. O sea, no les sirve a ustedes ni a nadie capaz romperse la cabeza una semana a ver cómo se usa este calendar, y capaz que otro de tus compañeros se topó con lo mismo. Capaz que no había otra forma de solucionarlo, ojo. Pero, no solo eso, sino que también nos ayuda en que no tenemos que responder la misma pregunta 4 veces, o no sé, 20 veces en 20 grupos distintos, cuando por ahí un ayudante ya se las puede responder en el canal de Slack y la información ya es accesible a todos. claro. Es más eficiente para nosotros y para ustedes, me parece. Igual te digo, no sé si estoy ciego, pero este calendario que estás mostrando no estaba hace un par de días, me parece. ¿Puede ser? No sé qué tan rápido... Porque hace poco se actualizó toda la documentación de sí, Expo.
Y creo que no estaba antes. O sea, antes te decía que vayas a usar los de la comunidad. Y te tiraba ahí todas las librerías que recomendadas de Git. Bien, pues eso puede pasar. Puede pasar que te desconectás un ratito y cambió todo el mundo JavaScript. Me parece eso. No pasa con tanta frecuencia como antes, pero puede llegar a pasar. Pero acá hay en la misma documentación de Expo hay, por ejemplo, cómo integrar con el acelerómetro, con el Async Storage, que a ver si recomienda la misma que estamos usando, recomienda la misma que estamos usando. Eh, con audio, con etcétera. Es como que casi que cualquier cosa que quieran hacer, lo más común es que ya que esté hecho para Expo o que Expo tenga un tutorial de cómo integrarlo. En el peor de los casos, el setup por ahí setupearlo es un poco más complejo porque tenés que abrirte una cuenta, por ejemplo, para usar Firebase o para integrarte con alguna otra cosa, capaz que tenés que hacer todo un setup del servicio de Firebase antes de poder integrarlo, pero generalmente está documentado y muchas veces está documentado hasta incluso cómo hacer el setup o cómo configurar el servicio que querés usar. Video, no sé, tiene de todo. Cómo meterse con la status bar. Es como que salvo que estén haciendo algo muy particular o muy raro, siempre lo van a encontrar como que Expo ya lo tiene o hay documentación en Expo de cómo integrarlo. Notificaciones. Bueno. También puede pasar que a veces estás usando una SDK que quedó deprecada o algo y puede haber conflicto, eso es como tema aparte, pero eso ya tiene que ver con la inestabilidad de las librerías que quieras usar. Pero siempre es mejor buscarlo, tratar de buscarlo en Expo, que es muy probable que, al menos para lo que son los requerimientos del TP, lo van a encontrar como que está dentro de la documentación de Expo o en Expo va a haber un tutorial de cómo usarlo. De hecho, tengo un ejemplo más que es el último. Creo que les voy a spoilear un poco del TP, pero no es nada que no podían haber visto si simplemente buscaban push notifications en Expo. Que acá mismo está el ejemplo de cómo hacer notificaciones. Y sí, lo que les iba a contar de interesante que no aparece en la documentación, pero que lo pueden verificar que es posible, es probar la push notification sin tener configurada una cuenta de Firebase. Check out. Sí. Bueno. Entonces, en el último ejemplo del día de hoy, que no es más que una copia de lo que está en la documentación de Expo, si vienen acá les va a decir instálense Expo Notifications y Expo Device, y acá tiene un ejemplo de cómo automandarse una notificación desde la misma pantalla del celular, que ahora lo vamos a ver, y más abajo tiene también la tool de Expo para mandar notificaciones. Lo que hace este servicio de notificaciones de Expo en particular es cuando iniciás la aplicación o cuando levantás la pantalla, lo que vas a hacer es conseguir un token de push, un Expo Push Token, que es un token para hacer push notifications, y la forma en la que lo consigue
es que esto está sacado del ejemplo que está en Expo, solamente que comenté un par de líneas. Pide permisos al dispositivo local para acceder a las notificaciones. Hace como un par de piruetas para asegurarse de que sí tiene permiso para recibir las notificaciones. Y después usa la API de Expo para generar un token de este dispositivo. Y con ese token del dispositivo, que lo consigue acá, se lo guarda en un state y al mismo tiempo registra con la librería de notificaciones de Expo un par de listeners para hacer cosas con la notificación. Entonces, si te llega una notificación, te enterás acá y dependiendo de si es una de tipo respuesta o de otro tipo, tenés distintos notificadores. Si la vio o no la vio, bueno, en este caso, por ejemplo, se la guarda simplemente y cuando es una recibida, la loguea. Y lo que hace en este ejemplo es muestra el contenido de la notificación y tiene un botón abajo que manda la notificación y send push notification. Lo que hace es, usando fetch, pegarle a un servicio de Expo para mandar notificaciones. Entonces, sí, tengo que recargar esto. Si voy acá a Notifications, acá se queja porque me dice, no le gusta que no le esté pasando un Project ID de Expo para generar el token o para mandar notificaciones. Entonces me dice, che, está deprecado y mira que en la siguiente versión a la que estás usando se muere esto de mandar notificaciones sin tener una ID de proyecto. Pero todavía me permite hacer esto y esto mandó una notificación, hizo fetch o hizo un post, a ver, creo que era un post. Hace un post contra este endpoint de Expo, perdón, Reboino. Cuando levantó el componente, consiguió un token de notificación. Con ese token que registró y hizo magias por detrás, que no sé cuáles son, para decir este token identifica a este dispositivo. Una vez que tengo ese token, puedo pegarle a ese endpoint de Expo haciendo un post, pasándole el mensaje y ese mensaje después me llega al celular como notificación. La idea de uso de esto no es que me voy a automandar notificaciones, sino que el envío de la notificación debería estar en un servicio de backend y ustedes lo que deberían hacer es, frente a ciertos eventos de dominio, disparar las notificaciones correspondientes usando este servicio. Pero en el ejemplo como para mostrar todo el ida y vuelta o todo el círculo el ciclo de las notificaciones, está como que te automandás notificaciones. Y esto también debería funcionar, que si yo agarro el token, pero cuando pueda agarrar el token, si vengo a este servicio de prueba y coloco, no sé, hola, me voy a llegar acá, hola, ¿cómo va? Y bueno, me modificó correspondientemente donde está leyendo la notificación. Y con los listeners es que o logueo la respuesta, que acá apareció el log del mensaje, o simplemente actualizo el estado y muestro lo que tenga que mostrar. Ahora, si van a la documentación, les va a decir que esto no funciona en un emulador. Y en el ejemplo de la documentación les dice que se fijen si es un device y que si no es un device, no consigan el token. O sea, el ejemplo está armado para que no se use en un emulador. ¿Por qué está hecho así? Porque no todos los emuladores soportan recibir notificaciones. Entonces, dependiendo de si se instalaron tal o cual versión del emulador, les va a permitir o no recibir notificaciones. Pero si están usando Expo Go,
siempre van a poder recibir notificaciones. Que de hecho, si hacemos la misma voltereta, pero ahora desde Expo. Escaneo el QR. Bueno, y cuando se dignen responderme, le voy a... Ahí está. Entonces, si de vuelta mando entro a las notificaciones y hago el send, aparece ahí el texto que casi no se ve, pero nada. Con lo cual, mandar notificaciones en el TPE no es algo imposible de hacer, de hecho es casi copiarse y adaptar ese ejemplo. Está como para que si se traban o algo, vean que no es tan complejo. Este sistema igual, de todas formas, este sistema de notificaciones usado de esta forma solamente funciona en modo desarrollo. Si ustedes esto lo quieren distribuir, lo que tienen que hacer es sí lo que dicen los pasos siguientes, que es configurar algún servicio de messaging, que acá recomienda Firebase, y ahí sí seguir todos los pasos, generar el Google Services JSON, ponerlo en el app JSON o en el app config JSON, y hacer seguir paso por paso todo lo que dice, actualizar los permisos, todo esto que es re tedioso, pero una vez que lo haces, medio que te olvidas. Eso como último ejemplo. ¿Consultas o preguntas? No. Bien. Si no tienen más consultas si no tienen consulta para hacer sobre React o sobre React Native, creo que dejaría de grabar y nos quedan como 15, 10 minutos para, no sé, si tienen consulta de alguna otra cosa. ¿Qué opinan? Bueno, Me parece bien. gracias. Yo no. Ah, ¿alguien contestó entonces? Sí, o sea, no dejo de grabar porque hasta ahí llegamos y ya casi también termina la clase, así que paro la grabación.